Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a esta previa de la jornada, una previa que deportivamente hablando, bueno, pues ya viene cargada, puesto que en estos momentos se juega el Atlético Balonmano Valladolid, el Real Valladolid no lo hará hasta el próximo lunes y entre medias pues una serie de encuentros que vamos a analizar a continuación. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida arrancamos, hablamos sobre todo de esa previa que va a tener que jugar, ese partido que va a tener que jugar el Real Valladolid en Anoeta el próximo lunes. Restaurante La Miranda. Tapas, raciones, menús diarios, menús de fin de semana, alta cocina, amplia carta y buen servicio. También organizamos eventos o celebraciones como bautizos, bodas y comuniones. Ven a vernos a Hernando de Acuña 35 en Parquesol. Cristalería Pepe Glass, todo en vidrio para la decoración de su hogar y comercio. Cristalería Pepe Glass, mamparas de ducha y baño, instalaciones comerciales, decoración en vinilo, barandillas de escalera en vidrio de seguridad, cerramientos de terrazas, espejos de baño, presupuesto sin compromiso. Contacto en el 610 27 64 31 o en el email hcmj111@gmail.com. Bueno, tenemos en el recuerdo muy reciente ese partido del Ciudad de Valladolid, del trofeo Ciudad de Valladolid que jugó el miércoles el Real Valladolid, para hablar un poquito de cómo puede llegar el equipo al próximo duelo, al encuentro de lunes en Anoeta frente al filial de la Real Sociedad. Vamos a saludar ya a Onésimo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, One. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, imagino que también verías ese partido, si no, bueno, pues el resumen, las acciones más importantes y que puedes hacerte una idea de, bueno, pues esta derrota que sufrió el equipo en la tanda de penaltis frente a este Estrella Amadora de Portugal. Sí, vimos el partido un poquito para ver, porque creo que es importante también ver a la unidad B, por decirlo así, a los chicos que juegan, algunos fuera de sitio por circunstancias. Bueno, el equipo empezó bien y luego nos pasa lo que nos suele pasar en Zorrilla. La verdad que es un poco preocupante lo que nos pasa en Zorrilla, que vamos a menos y que nos cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un trofeo que a mí no me gustó, porque yo es que no me gustó en el sentido de que yo este trofeo siempre le he visto al alza, ¿no? Y aquí en mi época era un acontecimiento y ahora está un poco devaluado, ¿no? Hay que darle un poco más, creo yo, de lustre, porque lo tiene, porque al final es el trofeo de nuestra ciudad. Pero bueno, sirvió para que gente que no tiene tanto minutaje vaya jugando un poquito más. Y creo que eso sí que es importante a la hora de tener más recursos, ¿no? Y más con las posibles lesiones y con lo larga que es esta liga. A ver, por partes, quienes vieron ese partido, luego escuchando pues, a compañeros, crónicas y demás, gustó más porque el equipo jugó mejor en la primera parte que en la segunda, es decir, lo hicieron mejor los suplentes habituales que los titulares. Conforme daba entrada el técnico a habituales titulares, pues el partido iba a menos. En este sentido, ¿qué es lo que más destacarías de estos jugadores que, como digo, menos oportunidades están teniendo en Liga y que el otro día, sin embargo, salieron de inicio? Bueno, yo creo que la actitud de inicio fue muy buena. El equipo ante un Primera portugués, bueno, mostró buen talante. Al final, cuando tienes estas circunstancias y los chicos se ven que son eso, la unidad B, hay que motivarles y yo creo que el equipo salió bien. Es verdad que fue a menos, es verdad que el partido se fue enfriando. Los ambientes no ayudan, no hay que buscar excusas porque al final te está pasando muchas veces, pero yo creo que el balance, sobre todo del inicio de la primera parte, es positivo de que no hay tantas diferencias y los que se tienen no que preocupar, que sí que ocupar, es los que ahora sí tienen ese puesto, porque creo que hay gente que puede venir apretando, ¿no? Apretando y poniendo esa titularidad un poco más difícil y sobre todo esa competencia. Yo ya sabes que soy mucho... La ventaja del fútbol ahora con los 5 cambios es tener mucha gente preparada para que te mantengan el ritmo. Por eso hay veces que utilizar menos cambios en equipos tan igualados yo creo que no es la mejor solución. Y creo que sobre todo en la primera parte se demostró que hay gente que puede aportar. Y eso
a la larga, más un mercado que viene, que es para todos, nos puede venir bien. Ahí teníamos en esa primera parte a jugadores como Canós, como Lausfer con una posición un tanto más adelantada, como el propio Ponsó que marcó, y por supuesto los chavales de la cantera, los delanteros, ¿no? O sea que por ahí, bueno, pues recursos, como bien dices. Sí, bueno, está Arnu, que creo que es un jugador claramente a recuperar. No es que esté, pero sí con sus connotaciones, con las lesiones, un jugador importante en categorías inferiores. Es verdad que quizá pues, la inactividad le está pasando factura, pero es un jugador más que interesante y tenemos que seguir apostando por él y por su mejora, por esa posición de Maroto, lateral izquierdo, que nos llama la atención. Al final juega él porque es el zurdo, pero bueno, puede ser un recurso para momentos. Canós, que a mí es un jugador que siempre me ha gustado en el Valencia. Esa lesión le ha cortado un poquito, vamos a ver si también nos puede dar esa competitividad por fuera. Bueno, momentos, el gol de Xavi, bueno, cosas que creo que vienen bien a un equipo que es verdad que no está en su mejor momento, no lo podemos obviar, pero también es cierto, la Tuera es un jugador mirandés, sabemos esa efectividad que tuvo, esa manera de jugar. Es verdad que era otra manera de jugar, era otro sistema y se tiene que adaptar, pero me parece un jugador que no está dando, o de momento no, pero me parece interesante, creo que puede ir mejorando. Bueno, yo creo que obviando un poco la segunda parte y lo que nos pasó, son destellos que para esa competitividad que queremos tener nos vienen muy bien. Cierto, pues ves este gol, ves que te coge muy fácil la espalda, ves que no somos fuertes defendiendo áreas. Las mejoras del equipo las tenemos claras. Las tenemos claras en defensa, que es nuestra defensa de área cuando jugamos muy atrás, y en ataque, que somos un buen equipo llegando por fuera, que centramos demasiado, para mi gusto, y que tenemos que tener otras maneras de atacar y otros conceptos o mejorar esos conceptos, porque no sacamos muy poca efectividad para todas las veces que el equipo llega en ataque. De hecho, en la primera parte se jugó más por dentro, se trianguló más, esas opciones que dices, que no todo sea llegar por banda y centrar, ¿no? Y además muchas veces centrar sin sentido, sin que haya un rematador. Claro, de cara al partido del lunes, frente a un filial, un buen filial, como es el de la Real Sociedad, por supuesto que sí, con jugadores que seguramente en unos años pues estarán en el primer equipo, un filial que no sabe lo que es perder en Anoeta, y eso también es interesante. Todavía no se ha trasladado a Zubieta, siguen jugando en Anoeta, y que ya sabemos que estos partidos me recuerda un poco a lo mejor a lo de Amorebieta de hace unos años. Es decir, que vas con la vitola de que tienes que ganarlo, pero ojo, porque estos partidos son los que se suelen torcer y bastante. Son partidos complicados y fíjate que además llega en un momento diferente. El primer tercio de la competición, estás en esa zona, no vienes bien, en esa zona de nadie. Es un partido que si lo empatas, sensaciones aparte, que obviamente para eso lo tenemos que ver, pero te deja dudas. Si lo pierdes te complicas, te metes más cerca de abajo que de arriba, y si lo ganas te vuelves a enganchar. Por eso es más trascendente de lo que la gente o de lo que pueda parecer por el momento de competición. Y estoy contigo que jugamos con un equipo además que no nos viene del todo bien, sobre todo en defensa, porque es un equipo rapidísimo, es un equipo que ataca muy rápido, los chicos tienen ese descaro que tiene la juventud, y van de verdad. Obviamente ahí tienen el problema, que en defensa les pasa un poco como nosotros. Por ejemplo, si fuéramos un poco el último partido, sentáramos tanto, llegáramos tanto, a la Real B le cuesta mucho, porque su defensa de área dan muchas facilidades tanto en defensa de área como en salida. Ahí tienen el problema. La ventaja es que cuando salen de esa presión te atacan muy rápido. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que estar muy juntitos, muy bien en la presión. Si estamos ahí, el equipo va a tener ventajas, porque va a robar y les va a pillar, más el balón parado, que ellos tampoco son muy fuertes.
Si les dejamos jugar, si no salimos muy juntos, si el equipo se hace muy largo, que se está haciendo, la defensa se va, para mi gusto, demasiado rápido atrás y dejan estos espacios, ese 4-2-4, que no es la idea. La idea es el 4-4-2, de juntitos tanto en ataque como en defensa. Ahí vamos a sufrir porque ellos atacan muy rápido y nos va a costar. ¿A quién destacarías de este equipo? No sé si te llama la atención algún chico, algún joven, algún jugador que incluso digas, bueno, pues pronto seguramente que estará ya en el primer equipo. Bueno, tiene jugadores importantes. Tiene ahí a Carbonell en mediocampo, a Beiti atrás, María Currena en punta, Carrera. Bueno, tienen buenos futbolistas. Estos equipos suelen tener muy buenos futbolistas en lo individual. Es verdad que cuesta, sobre todo cuando suben, cuando llegan al fútbol de élite, a la segunda división, como ya está Real B, les cuesta un poco más el entender el colectivo que lo individual. Lo individual lo tienen. Claro. De estos equipos, de estos jugadores, es lo que tú dices, van a estar en fútbol profesional, si no es en la Real, serán en el Mirandés, cedidos, como van muchos, por poner ejemplos, o serán en cualquier equipo de segunda división. En nuestro equipo perfectamente puede haber alguno, dependiendo lo que necesites, pero es verdad que les cuesta en lo colectivo. Pero fíjate que tienen yo no estoy muy de números, soy más de verlos, les he visto 4 o 5 veces. Lo que me gusta en lo individual es que tienen capacidad. En lo colectivo les está contando, pero fíjate que números, creo que tienen 20 y tantos goles a favor en 14 jornadas, o sea, mucho más que nosotros. Eso sí, tienen muchos más en contra porque juegan muy abiertos, ¿no? Tienen, sobre todo lejos de Anoeta, donde más reciben. En casa son más fuertes, pero fuera reciben mucho. Pero fíjate, último resultado 5-4. 5-4, en Castellón. Creo que hace poco también hubo un 4-3, un 3. Bueno, te hablo un poco de memoria porque yo no soy muy de datos, soy más de hechos, de lo que está pasando y de lo que tiene que pasar. Pero sí es cierto que da la sensación de que es un equipo que te hace un partido muy abierto. El último partido en Anoeta con el Leganés, que a mí me gusta seguir el partido que tenemos luego en casa nosotros, me gusta ver el partido del rival, el anterior en el mismo escenario, y estuvieron muy bien. Ante un equipo, digamos, del nivel del Valladolid, un recién descendido, también un equipo que ha estado hace poco en primera, mostraron un muy buen nivel, incluso mejoraron el concepto defensivo que perdieron en Castellón, que ojo, también es un equipo que juega diferente. Entonces no va a ser fácil, pero para mí es más trascendente de lo que la jornada, por el momento nuestro, y por la clasificación es más trascendente de lo que tendría que ser en este momento de temporada. Esta semana se ha confirmado la lesión de Jorge Delgado, una pena porque venía siendo además titular el chico y venía teniendo minutos, pero es verdad que la tasa en principio ya está para volver. Ayer entrenó con el grupo por primera vez, veremos si de titular o no, pero en convocatoria seguramente que entre. ¿Lo ves para ser titular? ¿Crees que estas 2 semanas, al margen de esa lesión, le han podido sentar bien para limpiar un poco la cabeza y bueno, pues que se pueda reencontrar con el gol? Bueno, es alguien importante para el entrenador. No creo que, viendo cómo actúa Almada en estos casos, no lo veo de inicio. Veo que quizá, a ver si veo a Chucky ahí acompañando al punta, al no estar Jorge, pues Marcos André o Arnu. En ese 4-4-2, bueno, vamos a ver lo que decía el míster. Yo creo que puede estar para momentos, si está entrenando, es que seguro para ciertos momentos va a estar. Creo que es un jugador a recuperar y no solo valorar el gol. Es verdad que al final tienes que tener números, eres un 9 y tienes que tener números y quizá es donde le está gustando, pero también valorar un poco lo que hace en presión, lo que hace para la segunda línea, no obsesionarse con el gol, pero es verdad que tienes que acabar haciendo gol porque al final el fútbol es de esto y cuando eres delantero tienes que vivir un poco pues de estos números, ¿no? Pero insisto que lo que está claro que tal como estamos, tal como está la situación, no podemos perder efectivos.
Muy bien, pues vamos a escuchar, si te parece, Onésimo, para terminar y finalizar a Guillermo Almada, resumiendo un poco el partido del Trofeo Ciudad de Valladolid, hablando de esas sensaciones que le dejaron, bueno, pues los jugadores que tuvieron minutos, y también hablando un poco ya de cara a lo más inminente. Sí, uno lo que busca es darle continuidad a algunos jugadores y que los podamos utilizar en lo que va a venir, ¿no? Y que compitan con el nivel de los que están viniendo. El volumen futbolístico fue bueno y el partido también, y deja situaciones positivas. La idea era que él puede jugar en varias posiciones, lo pusimos ahí para que él pudiera utilizar su buena pierna izquierda, sumarse como un volante más en muchas situaciones. Creo que lo hizo bien, a pesar de que no es un puesto que domina mucho, pero nos puede dar una mano en cualquier situación que lo precisemos ahí. Sí, no sé si Lata va a poder llegar porque también no está entrenando con nosotros. Es una situación que también nos ha golpeado mucho. Bueno, pues hablaba ahí también de esa situación de la tasa, de la opción de Maroto, el que también hablaremos largo y tendido un poco más adelante, pero bueno, en líneas generales todo listo para ese encuentro del próximo lunes. Así que nada, pues estaremos pendientes de ello. Onésimo, no sé si tienes que decir algo más, y si no, pues ya nos emplazamos para la próxima semana. No, pues refrendar un poco la importancia del partido por el momento del equipo y seguir creyendo. Tenemos que seguir creyendo. Es verdad que el equipo no está en su máxima expresión, pero creo que tiene un poquito más, a ver si somos capaces de meter a todos, de que estén todos recuperados para que haya esa competencia interna, y sobre todo de seguir creyendo un poquito en viendo también a los rivales, que también te tienes que fijar. Es un año que desde la tranquilidad podemos acabar satisfechos. Ahora estamos ahí en ese ten con ten, pero creo que tenemos que dar ese margen de confianza, sobre todo porque estamos utilizando mucha gente nuestra, y creo que también eso es lo que se pedía, y eso tiene su tiempo de cocción. Muy bien, pues muchas gracias, One. Nos vemos la próxima semana. Que vaya muy bien. Buenas noches. Antes de ese partido, el de lunes, pues podremos disfrutar, por ejemplo, del partido que va a jugar el filial en Ávila este domingo a las 5 de la tarde. Imaginamos que con mucho frío también a la hora de la disputa de ese encuentro, pero los de Javi Baraja llegan a esta jornada con la necesidad de sumar después de 3 jornadas consecutivas sin conocer la victoria. De hecho, bueno, como hemos dicho a lo largo del día, esa última derrota en casa la semana pasada pues ha dolido mucho. El equipo sigue creciendo a pesar de los resultados, aunque no se refleja en la clasificación, Son ahora mismo duodécimos, solo suma 11 puntos, está muy cerquita de los puestos de abajo, pero es verdad que la clasificación está muy comprimida y que con 2 resultados positivos consecutivos pues te alza a la zona más elevada. Escuchamos al técnico, a Javi Baraja, en la previa de este partido importante para los suyos. Jugamos contra un buen rival que sabe lo que es la categoría y que el año pasado ha estado en la parte alta, y es un rival complicado fuera de casa, pero es verdad que ese perfil de equipo se nos están dando bien, y bueno, pues con la ilusión a ver si de una vez por todas esas sensaciones fuera de casa que venimos teniendo se reflejan en el marcador, que es lo más importante, y sobre todo en la situación en la que estamos ahora, pues sería un golpe de efecto para los chicos, sobre todo a nivel anímico, y que les ayude pues eso, a seguir madurando. Bueno, pues suerte para el filial en ese partido del domingo. Hablamos, por supuesto, también de la tercera división, y en este sentido nos tenemos que detener, por supuesto, en la tabla clasificatoria de ese grupo octavo de tercera división, donde vemos en lo más alto de la tabla al Tordesillas, pleno de victorias en lo que va de temporada, no porque perdió un partido, pero sí en las últimas jornadas. Eso hace que el conjunto tordesiano sume, lo están viendo, 26 puntos. Es verdad que está igualado con el Palencia, pero de momento son líderes. Visitan este fin de semana, mañana concretamente a las 4, el campo de Becerril en Palencia, en busca de 2 de 3 nuevos puntos. Por su parte, el Mojados recibe a la misma hora al Villaralbo, un Mojados que acumula 5 jornadas consecutivas también sin perder, entre empates y victorias, lo que le ha permitido abandonar los puestos de descenso, y de hecho se ha colocado ya a 2 de ellos en 14ª posición, así que mucha suerte para ambos equipos.
no hay balonmano femenino, no hay rugby, pero el fin de semana también está marcado por el partido que va a jugar el CBC Valladolid, el UMC Valladolid de baloncesto, en la cancha de Clavijo, el domingo por la mañana, horario poco habitual para los de David Barrio, que acuden bueno, pues después de esa derrota contundente, además sumada la semana pasada en Ponferrada y con la idea de haber mejorado esta semana en conceptos defensivos especialmente, también en cuanto al físico, para aguantar frente a un rival que es verdad ha sufrido la salida de su entrenador este pasado martes, pero es un buen equipo, tiene jugadores experimentados y que no lo va a poner nada fácil, y más hablando en su cancha. Aún así, decía esta mañana el técnico que hay tranquilidad, por supuesto, en el equipo, porque obviamente la trayectoria con ese 5-1, victorias, derrotas, pues es más que positiva. Con mucha normalidad, intentando trabajar con mucha normalidad dentro de lo que tenemos a veces en el día a día, si se puede llamar normalidad, pero bueno, esta semana ha sido bastante normal en ese sentido. Y con los chicos pues con ganas de que llegue el siguiente partido. A ver, son partidos trampa en ese sentido, porque cuando yo trampa de que no se sabe exactamente a qué te vas a tener, yo creo que le va a dar continuidad porque no ha tenido tiempo suficiente. Al fin, el tema físico, sobre todo en el juego interior, porque más que porque ellos estén bien, que lo están, tienen dos jugadores muy físicos como Bertol y Pamordien por dentro y cuatro físicos como Íñigo Rollo, que le conocemos bien aquí, pero sobre todo porque es donde nosotros tenemos ahora una debilidad. Entonces yo creo que es donde a lo mejor podemos sufrir más, dentro de que es un equipo pues con mucho talento. Seguimos con Fares, Carreño jugará. Esta semana jugará, por fin, sí. Está entrando con bastante normalidad. Hoy, por cierto, hemos conocido que el Ayuntamiento ha dado luz verde ya por fin para la licitación de las obras, esa cubierta, ese panel sándwich que se va a poner sobre la cubierta de Pisuerga y que bueno, va a provocar, ya que de forma definitiva esperemos se diga adiós a las goteras, unas goteras que causaron muchísimo daño el día del partido frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Ese partido se ha aplazado, se va a jugar finalmente el próximo 17 de diciembre. También se le preguntaba al técnico por esa fecha. No había otra opción, porque como la Federación ha tardado entre los recursos, no recursos, al final ha tardado casi 3 semanas en fallar, pues tampoco la otra opción posible, que era jugarlo en Ventanas la semana que viene, con esta fecha es inviable. Luego hay jornada intersemanal también en diciembre, que para los dos equipos, tanto para León como para nosotros, nos vamos a meter con 5 partidos en 2 semanas, que es mucho, pero es que literalmente no hay otra fecha. Ese día podría jugar, si estuviera recuperado, sí. Arqués no podría jugar. Bueno, y aunque el frío, el intenso frío va a marcar, por supuesto, estas 2 jornadas del fin de semana, se va a celebrar la 5ª edición ya de ese reto Ulsa 24 horas, que consiste en correr durante 24 horas, no consecutivas, obviamente, no continuadas, en esas pistas de atletismo de la carretera Renedo para bueno, pues recaudar fondos que van a ir íntegramente a causas solidarias. Es ya la 5ª edición, poco a poco se va incrementando el número de participantes. Veremos cómo bueno, pues reacciona la gente como digo, con el frío de este fin de semana, pero aún así desde mañana a las 12 del mediodía y hasta las 12 del mediodía del domingo se va a celebrar este nuevo reto de las 24 horas de Ulsa. Es una carrera 100% solidaria, porque el 100% de lo que se recauda, absolutamente todo lo que se recauda, va para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valladolid. Es una carrera diferente, con muchos alicientes, ya no solo por la bolsa del corredor, que sin duda es una bolsa cuyo valor supera a la propia aportación. Tiene el aliciente básico de poder correr en una pista de atletismo, no están abiertas para cualquiera, y si le sumamos lo de la noche, que todo el que ha ido por la noche sabe que es completamente especial, bueno, pues digamos que es un gesto totalmente simbólico, 6 euros. Especial y heroico para quien se acerque por la noche este fin de semana a correr hasta esas pistas, pero seguro que hay gente que lo hace. El lunes lo contaremos todo. Hasta entonces, pasen buen fin de semana. Adiós.